analizaron toda la información con criterio contable que se puede construir de manera histórica, ¿sí? O con información histórica, como también proyectada. La histórica es la que conocen lo que dieron los contadores como el famoso estado de flujo efectivo, ¿sí? Algo similar a ese cuadro. Pero nosotros acá trabajamos con información proyectada, estamos en un informe de gestión, vamos a trabajar con este cuadro y nos va a permitir determinar de dónde se originaron los fondos, ¿sí? Y hacia dónde se aplicaron determinados fondos durante, o se van a aplicar determinados fondos el próximo año, según la información que surge del balance general o del estado de situación patrimonial del proyecto. ¿Cómo se construye? Bueno, todo esto, como ustedes verán, es paso a paso, es metodología, es un método que deberían repetir en cualquier análisis que traten de este tema. Fíjense, lo primero que tengo que hacer es partir del estado de situación patrimonial al cierre del ejercicio anterior y lo comparo con el estado de situación patrimonial eh, al cierre del periodo presupuestado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Tomo al cierre del periodo anterior, año cero, ¿sí? O al inicio del periodo presupuestado, y lo comparo con el saldo cierre. En este caso, la tercera columna del presupuestado. Podría ser la segunda si es semestral, podría ser la 12ª si es mensual, ¿sí? Teniendo en cuenta la información o la apertura que le dan, digamos, en el planteo. Entonces, lo primero que tengo que tener en cuenta es que voy a tener que determinar diferencias, ¿sí? Diferencias. ¿Para qué? Para analizar si esas diferencias, ¿sí? Son aumentos o disminuciones, ¿sí? Ya sea de activo, de pasivo, patrimonio neto. Porque voy a tener que clasificar esas diferencias en origen y aplicación, o lo que es lo mismo, fuentes y usos de fondo, ¿sí? Todo lo que es, yo acá en este caso les dejé, bueno, esto le voy a compartir también a mi grupo y después te comparto, Mauri, también si les sirve a los chicos, bienvenido sea. Hay algunas aclaraciones sobre el cuadro de fuente y uso de fondo, cómo se construye y demás. Hay tres formas, lo habrán visto en la teoría, les aclaro esto, nomás hay tres formas de construirlo. Una es sobre la base de recursos totales, que es la que estamos viendo acá, otra es sobre la base de caja y otra sobre la base de capital de trabajo. Entonces, una vez que determinamos las diferencias de cada rubro contable, ¿sí? Según corresponda, vamos a clasificar las diferencias en fuentes y usos. ¿Sí? Sin duda que, como criterio de control, tanto la sumatoria de fuentes u orígenes, como la de uso o aplicaciones, me tienen que coincidir o conciliar, ¿sí? Siempre. Si no, algo está mal, ¿sí? Algo no cuadra, ¿sí? Y van a tener que revisar. Bueno, vamos a hacer algunos análisis de cuentas particulares. Por ejemplo, caja y banco dentro del activo corriente, ¿sí? Al cierre del ejercicio anterior, ¿sí? Realmente quedó 5.000, nos quedó en caja 18 pesos, ¿sí? Pero se proyecta para el cierre del ejercicio justamente del periodo que proyectamos, 5.302 de caja y banco. Entonces, se proyecta un incremento de caja, ¿sí? ¿Se entiende? Un aumento. Ese aumento va a implicar, de 284, va a implicar una aplicación o uso, ¿sí? De, de alguna manera voy a tener que explicar después sobre la base de caja, ¿sí? Cómo se originaron esos 284. En dónde se aplicaron determinados usos y en dónde se originaron determinadas fuentes para lograr, sobre la base de caja, determinar los 284 pesos de diferencia neta al cierre, ¿sí? Cuentas por cobrar. Fíjense, cuentas por cobrar al cierre del año anterior teníamos 5.000 pesos de cuentas por cobrar, pero se proyecta para el cierre del ejercicio siguiente contar con 7.138 de saldo de cuentas por cobrar. Quiere decir que yo estoy proyectando un incremento eh, de mi cartera de clientes, ¿sí? En cuanto a saldos,
me refiero, no a cantidad de clientes, de 2.138 pesos, ¿sí? ¿Sí? Entonces eso, de algún lado voy a tener que aplicar para compensar esos 2.138. O sea, es un aumento activo porque es positiva la diferencia. ¿Entienden cómo obtengo esta diferencia? Hago saldo del año 1 menos el saldo del año anterior. ¿Sí? T más 1 menos el saldo del año T. ¿Sí? Esto para todos los rubros de activos y pasivos. En el activo salvo todo lo que tiene que ver con bienes de uso, amortización acumulada, y vamos a ver una salvedad. Sí, pero activos y pasivos, en general se trabaja de esa manera. ¿Sí? Saldo del año 1 menos saldo del año 0, ¿sí? Me da la diferencia. ¿Sí? Lo trabajo no en valores absolutos, sino en términos relativos con eh, el signo que corresponde. Y en función a eso, lo puedo clasificar en fuentes o uso de fondos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá en lo que es cuentas de activo? Lo mismo hacemos para bienes de cambio. Fíjense que hacemos 2.202 proyectado al cierre del ejercicio 1 o del año 1, menos 3.800 que cerró de materia prima eh, el año anterior, y me da un saldo negativo, una diferencia negativa de 1.598, que al representar una disminución de activos es una fuente. ¿Sí? ¿Por qué es una fuente? Porque se entiende que yo voy a liquidar esa materia prima y me va a ingresar 1.598 pesos, digamos, ¿sí? Un origen de fondo. ¿Se entiende o no? Sí, Bueno, esto sí como aclaración, como sugerencia, traten de practicarlo después con los otros ejercicios complementarios y el ejercicio 2 que le decía, de una empresa comercial, porque es importante que lo entiendan, ¿sí? Que lo interpreten, no se lo estudien de memoria. Bueno, lo mismo hacemos para productos terminados, ¿sí? Y a medida que vamos determinando las diferencias, pueden hacer todas las diferencias en primera instancia y después clasificarla, o la van clasificando a medida que van obteniendo las diferencias, ¿sí? Fíjense valor, lo que es bienes de uso. Tengo un valor de origen al cierre del ejercicio anterior de 150.000 y cerró, o cerraría el cierre del periodo presupuestado en 170, ¿sí? Por diferencia se espera un incremento de 20.000 de bien de uso, ¿sí? ¿Se entiende? O sea que voy a inmovilizar fondos, voy a tener que aplicar 20.000 uso, digamos, ¿sí? Y acá, si yo hago digamos, la cuenta algebraica, menos 44.500 menos 50.000, me da 5.500 positivo, ¿no es cierto? Esa es la más rápida. Yo acá les agrego, eh, hago algunos comentarios. Después todo este archivo se los comparto si quieren, el grupo. Eh, ¿Sí? De alguna manera, las amortizaciones acumuladas van a seguir la suerte de lo principal, que estamos hablando de que una cuenta que regulariza al bien de uso, a la cuenta de rubro bien de uso, bueno, ¿sí? Entonces, debería ser coincidente con el análisis de esa partida, la cual regularizan, ¿cierto? Entonces ahí vamos a tener usos por 20.000 más 5.500 respecto a amortizaciones acumuladas. Después vemos esto cómo juega en los otros dos eh, estados de fuente y uso de fondos, sobre la base de caja y sobre la base de capital de trabajo. Tengan presente que cuando uno trabaja con estos criterios sobre la base de caja y de capital de trabajo, tengo que hablar de eh, operaciones que de alguna manera me representan flujos reales financieros, ¿sí? Entonces, principalmente sobre la base de caja. Entonces, algunos conceptos que no generan pero, salida de fondo efectiva, pero sí me representan una reserva de dinero, como son las amortizaciones de ejercicio, que están conformadas por las amortizaciones acumuladas en un determinado periodo, eh, van a representar un concepto que lo voy a tener que considerar como una fuente en el caso de las amortizaciones del ejercicio, pero no en el caso de las amortizaciones acumuladas propiamente dicho, ¿sí?
porque ya va a estar reflejada en la amortización del ejercicio. Me adelanto a eso, con este comentario, porque lo vamos a ver más adelante, en breve, pero no quiero llenarlos de información. Esta parte puede ser la más compleja de todo el cuadro, ¿no es cierto? Recuerden que este estado de fuente de uso es el que consideramos sobre la base de recursos totales, ¿sí? ¿Vieron esto en la teoría ya, no? Sí, Sí. llegó hasta acá, pero muy Llegaron poco. hasta acá. Bueno, bueno. Eh, entonces, bienvenido sea, les va a quedar más claro cuando vean la teoría o repasen con el profe de teoría o la profe este, este instrumento, esta herramienta. Bueno, con respecto al pasivo, hacemos lo mismo. Los rubros del pasivo, ¿sí? Que tenemos, recuerden, trasladamos todo lo que tiene que ver con el estado del presupuesto, perdón, el estado de situación patrimonial proyectado, ¿sí? Saldos al cierre del periodo anterior, saldo al cierre del periodo presupuestado, ¿sí? Y por diferencia entre al cierre menos al inicio del periodo anterior, eh, voy a obtener las diferencias, sean positivas o negativas. ¿Qué dijimos de las positivas? ¿Qué pasa cuando aumenta un pasivo? ¿Qué significa el aumento del pasivo? Fuente. Fuente, ¿por qué? El aumento un aumento de pasivo. No es uso ¿Qué porque es lo que dice? se usó un flujo de fondos para adquirir ese pasivo. No, no, Financia el no. activo. ¿Mm? Porque Fíjense, implica un origen de fondos. también, pero ¿por qué? ¿Por qué es un origen o una fuente de fondo? Es la pregunta. ¿Está bien? Ese es el razonamiento que quisiéramos que Porque haga. los pasivos se utilizan justamente para la puesta en escena del emprendimiento, la empresa. Sí. Imagínense ustedes, Como se tomo un usa pasivo. para financiarse, eso genera una entrada de efectivo, digamos, o sea, Exacto, exacto. Claro. una Entonces, partida, digamos. Piénsenlo, ahí lo además, interrumpo al profesor, piénsenlo desde este punto de vista. Si ustedes van y toman un crédito bancario, ¿qué ocurre ahí? Se produce un aumento de pasivo. ¿Y cuál es la contrapartida contable? ¿Dónde va a ingresar eso? Caja de banco. Exacto. Banco. Entonces, ¿entienden por qué es una fuente ese aumento de pasivo? ¿Es una fuente de fondos? ¿Se entiende o no? Sí, es el Sí. origen de un activo nuevo, digamos. Perfecto. incluso en los pasivos es más fácil ver si se trata de una fuente, de una aplicación, que ves en la parte de bienes de uso, lo veíamos recién. Porque la inversa de si me disminuye el pasivo es porque estoy aplicando fondos para cancelar ese pasivo. ¿Se entiende? Se proyecta, estamos hablando de proyectado, ¿no? Pero bueno. Bien, seguimos. Entonces, de esa manera obtenemos para los distintos rubros del pasivo, obtenemos las diferencias y las clasificamos. En este caso tenemos todas fuentes u orígenes de fondos, ¿cierto? Fíjense que nos da positivo la diferencia de deudas comerciales, deudas fiscales, se espera un aumento, ¿sí? Esto de alguna manera, no es que aumenta mi deuda fiscal y yo obviamente tengo que pagar más, ¿sí? Pero en realidad es como que me estoy financiando, como decían recién en el grupo, ahí en el chat, eh, ¿sí? Con esa deuda, ¿sí? Fiscal. Y recuerden que estamos en un criterio, en esta instancia todavía, tener diferencia, en un criterio de los devengados, ¿está? Recién sobre la base de caja vamos a ver ese análisis de flujos reales financieros. Bueno, y lo mismo para acreedores, ¿sí? Y acá, en lo que es pasivo no corriente, voy un poquito más rápido. Deudas bancarias sí tenemos una disminución de pasivo y por ende, ¿sí? Reflejamos como un uso, ¿sí? Las cuentas de patrimonio neto, ¿sí? Tienen cierta particularidad porque tengo que entender conceptualmente cómo juegan los resultados de ejercicios anteriores, ¿sí?
respecto a el resultado del periodo, ¿sí? Y a la proyección de estos resultados. Entonces, bueno, no tenemos, capital no varió, no hay ajuste, acá no trabajamos con inflación, en esta instancia todavía, pero entonces tenemos saldo diferencia cero en capital, pero dentro de los resultados acumulados tenemos resultado de ejercicio anterior, del ejercicio y también un concepto que es retiro de socio, ¿cierto? Entonces, fíjense que acá reflejamos la diferencia. Teníamos, en el periodo anterior teníamos resultado de ejercicio anteriores 15.818 y del ejercicio 33.460. Si yo sumo esos dos componentes, obtengo 49.278, que en realidad son resultados de ejercicios anteriores que se proyectan en el estado de situación patrimonial al cierre del periodo presupuestario. Entonces, si yo condenso o compenso o comparo esos dos componentes, que en realidad son uno mismo al cierre del ejercicio presupuestado, son el mismo concepto, ¿sí? Me queda una diferencia en cero. Y solo me va a quedar reflejada la diferencia positiva del resultado del ejercicio al cierre del periodo presupuestado, ¿sí? 40.640. Y retiro de los socios, bueno, como teníamos, estaba reflejado en negativo, ¿no es cierto?, al cierre del periodo presupuestado y no teníamos información al cierre del periodo anterior, ¿sí? Me queda una diferencia negativa que todo incremento de cuentas patrimoniales, patrimonio neto, digamos, van a ser fuentes y toda disminución van a ser uso, ¿se entiende? A ver cómo me quedo acá, si está considerando todo eso. Bueno. Hasta aquí nosotros determinamos el presupuesto, el estado de recursos totales. ¿Sí? Normalmente este cuadro es necesario determinarlo para construir a su vez el estado de fuente y uso de fondos sobre la base de caja o sobre la base de capital de trabajo, ¿sí? Es decir, que si a ustedes le piden en el examen sobre la base determinar a partir del estado de situación patrimonial proyectado, con información ya histórica, determinar el estado de fuente y uso de fondos sobre la base de caja y explicar, ¿sí? Cuáles son los fundamentos que dan origen a esa diferencia positiva o negativa de la caja, van a tener que construir el estado de fuente y uso de fondos sobre la base de recursos totales. Otra alternativa sería que le den toda esta información, o sea, ya le den construido el estado de fuente y uso de fondos sobre la base de recursos totales y ustedes a partir de ahí tengan que determinar el estado de fuente y uso de fondos sobre la base de caja o de capital de trabajo o ambos, ¿sí? Vamos rápidamente. ¿Tenemos 10 minutitos más? Chicos, 104 están acá conectados. No sé si ya están escuchando o no. Ya están... Sí, profe. Sí, ¿Estamos? profe. Sí, Avanzamos. Una Sí, pequeña sí. aclaración. Seguimos. Si podemos finalizar, no hacemos la clase adicional a menos que me la soliciten, chicos, de la comisión 7. ¿Sí? Si podemos terminar ahora, todos tienen la buena fortuna. La comisión 7 tiene la buena fortuna que estamos dando la clase con el profesor Matar. Así que si podemos terminar, no damos la clase extra. ¿Está bien? Listo. Continuamos, ¿no, Sí, profe? profe. Gracias. Dale, dale. Bueno, sobre la base de caja, que es uno de los digamos, de las herramientas más importantes para el análisis financiero de prospectivo, digamos, de proyección, estamos trabajando acá, vamos a construir, como les decía recién, partiendo de las diferencias clasificadas ya en fuentes y usos en el estado de fuente y uso de fondos sobre la base de recursos totales. Entonces, lo que hacemos es solamente volcar, ¿sí? En el cuadro que ustedes ven acá, ¿sí? Reflejar qué nos originan fuentes de fondos y qué conceptos, variaciones, digamos, nos originan usos o aplicaciones de fondos, ¿sí? Entonces, es simplemente eso y obviamente que no voy a incluir la variación en caja en este caso. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que tratar de explicar es justamente esos 284 pesos. Tengo que explicar cómo varió,
¿sí? ¿Dónde fueron los fondos y de dónde surgieron, de dónde se originaron los fondos para que yo, al cierre del periodo presupuestado, tenga una variación positiva de la caja de 284? ¿Está bien? Entonces, primer punto, fuente, siempre el resultado positivo del ejercicio va a ser una fuente, ¿sí? ¿Sí? Resultado del ejercicio 40-640 es digamos, la fuente por excelencia de todo análisis, ¿no es cierto? Luego tenemos un concepto que, si fuera negativo, obviamente va a ir en uso, como un uso o una aplicación. El concepto que siempre va a estar contenido o clasificado o, digamos, incluido como una fuente va a ser la amortización del ejercicio. ¿Se acuerdan que yo hoy les decía que las amortizaciones, el profe también hoy les remarcaba en la primera parte de la clase, las amortizaciones, las depreciaciones son conceptualmente son una reserva, ¿sí? Que se, digamos, un artilugio contable que se utiliza primero para descontar o disminuir el resultado del ejercicio previo al impuesto a las ganancias, disminuir ese impuesto a las ganancias por un lado, pero por otro, principalmente, es el reflejo de la reserva de valor que se hace para eh, digamos, después reponer ese bien de uso que se va reflejando en este concepto en función al desgaste que va teniendo, con los criterios contables que se van definiendo dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, siempre las amortizaciones del ejercicio la van a tener como una fuente, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Tienen todas las aclaraciones, yo después te comparto, Mauri, también, por si quieren agregar, también tomar estos componentes más allá de los cuadros que vos muy bien le mostrabas hoy, que seguramente lo tenés más detallado en tu Excelente. presentación. Muchas Bueno, gracias, profesor. dale. Ahí, como fuente también reflejamos el incremento de las deudas comerciales, ¿sí? En 943. Otro concepto es la variación positiva de las deudas fiscales, fuente, ¿sí? Aumento de deudas con acreedores, ¿sí? Variación o disminución de materia prima y disminución de otro activo que son los productos terminados, ¿sí? Todo esto es parte o forma parte conceptualmente desde este análisis de una fuente o origen de fondo, ¿sí? Los 79.422. Todo esto así se ve explicado, ¿sí? De dónde se originaron los fondos, ¿sí? O dónde se van a originar los fondos, porque acuérdense que estamos hablando en términos futuros, ¿sí? Para explicar parte de esa variación del saldo de caja. ¿Por qué? Porque después tengo que analizar dónde se aplicaron los demás o los restantes fondos, ¿sí? Y lo que es uso, tenemos variación en cuentas por cobrar. Si quieren podemos revisar, por ejemplo, variación en cuentas por cobrar, lo teníamos, ¿sí? Como una aplicación o uso, 2138, ¿sí? Lo que vamos haciendo acá es a los fines de solamente vamos colocando, ¿sí? Desagregadamente las variaciones que se fueron reflejando en nuestro cuadro inicial sobre la base de recursos totales. Por eso es tan importante el estado de fuente y uso de fondos sobre la base de recursos. ¿Sí? De esa manera nosotros obtenemos las aplicaciones y conocemos dónde fueron a parar los fondos, dónde van a ir a parar los fondos, ¿sí? De esta manera. ¿Sí? Se explican las aplicaciones o usos con este formato, ¿no es cierto? Y por diferencia, claramente si yo hago 79.422 de fuentes totales al cierre, menos los 79.138 de aplicaciones, me van a explicar la variación de caja. Yo acá, ustedes me dirán, ¿por qué no pongo esta variación? Y claramente lo que les decía hoy era, al inicio, yo voy a explicar esa variación de 284. Por lo tanto, no lo debo contemplar en la explicación de fuentes y usos respectivamente. En este caso. ¿Sí? Bien, se están retirando algunos. Algo que quiero aclarar, porque normalmente si les llegan a pedir en un práctico, en el parcial, esto es válido para todos, les llegan a pedir compruebe el análisis o realice la comprobación, que muchas veces
se pide con un puntaje importante en el parcial, es solamente hacer esta relación, este análisis, ¿sí? Saldo de caja al cierre del periodo presupuestado 5.302, que surge del estado de situación patrimonial proyectado al cierre, menos saldo de caja al inicio o al cierre del periodo anterior, 5.018, es la variación de saldo de caja que yo tengo que explicar, o que tuve que explicar, con este instrumento, ¿sí? O esta herramienta, ¿sí? Y lógicamente que esto se ve visualizado y bueno, no tiene que coincidir, sino algo está mal, algo me está faltando. Acuérdense que las amortizaciones del ejercicio, el resultado del ejercicio, de alguna manera, son siempre que el resultado sea positivo, va a ser una fuente, pero la amortización siempre es una fuente, por lo que le explicaba recientemente. ¿Sí? Este concepto no lo ven en el cuadro de fuente y uso de fondos sobre la base de recursos totales, pero sí debe estar en este análisis. Sobre la base de capital de trabajo, sí, ¿hay una consulta? Sí, profe, ¿por qué es diferente? ¿Cómo? ¿Por qué son diferentes las amortizaciones sobre Bueno, la base de caja y sobre la base de recursos totales? sobre la base de caja y sobre la base de recursos totales. ¿Vos me decís el concepto de amortizaciones? Sí, sí, ¿Sí? sobre eso. Bien, ahí te entendí. Bueno, la explicación es digamos, la daba anteriormente, pero trato de plantearla de una forma diferente. Acordate que acá yo estoy reflejando las amortizaciones del ejercicio, ¿sí? Que integra o contiene a las amortizaciones acumuladas durante todo el periodo, ¿sí? Y realmente o conceptualmente lo que me refleja una fuente no es la amortización acumulada, propiamente dicha, sino es la amortización del ejercicio, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Lo que pasa es que yo, cuando construyo el cuadro de fuente y uso de fondos sobre la base de recursos total, acá no puedo poner amortización del ejercicio, ¿sí? ¿Por qué? Y porque sería conceptualmente erróneo, porque en el estado de situación patrimonial lo que debe ir conceptualmente es la regularizadora del valor de origen, ¿sí? Pero conceptualmente, fuente de fondos u origen de fondos me lo representa la amortización del ejercicio, ¿sí? No es la amortización acumulada. O, si querés, es la amortización acumulada durante todos los subperiodos, durante todo el año, periodo proyectado. Entonces, eso, si vos haces el cálculo, te vas, perdón, acá al estado de resultado o al presupuesto económico, ¿sí? Por acá, las amortizaciones acumuladas, ¿sí? O del ejercicio de cada periodo, mejor dicho, ¿sí? Me daban 24.500, ¿sí? Según el anexo y cuadro de bienes de amortización de bien de uso, ¿sí? Conceptualmente, para dejártelo aclarado, no sé quién consultaba, si era Ana, conceptualmente lo que te genera una fuente o origen de fondo es la amortización del ejercicio, ¿sí? Yo acá les aclaro algo más que, bueno, aquí está la declaración también, ¿sí? Nada más conceptual, ¿sí? Pero básicamente es eso. Si tú me consultabas si era Ana o alguien. sí, yo. ¿Sí? Gracias. Ah, bien. Bien. Sepan diferenciar entre lo que es amortización acumulada y amortización del ejercicio. Y nunca incluyan la amortización del ejercicio en el estado de fuente y uso de fondo sobre la base de recursos total, porque ahí estaría conceptualmente erróneo. Bien. En lo que es capital de trabajo, agrego dos comentarios o un comentario que resume un poco lo que van a ver en las próximas unidades y en los prácticos que vienen. Capital de trabajo, existen dos formas de determinarlo, si se quiere, dos miradas o puntos de vista. Por un lado está la mirada contable, que es la que conocemos básicamente todas, por diferencia entre activo corriente y pasivo corriente, y la que nos interesa acá en esta materia es la mirada financiera, ¿sí? O analizarlo, trabajarlo desde la óptica financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que son diferentes. Y la financiera, que es la que nos interesa, es aquella que define al capital de trabajo
como el concepto de activo de trabajo, es decir, aquel asociado al ciclo operativo de cada empresa relacionado con el giro habitual del negocio. Es decir, no es lo mismo el capital de trabajo financiero, entiéndase activo de trabajo para una empresa comercial que para una empresa o una entidad financiera, ¿sí? ¿Qué es el ciclo operativo? ¿Sí? El ciclo operativo está compuesto por todas las instancias o etapas, ¿sí?, que forman parte del core del negocio. Entonces, para una empresa comercial va a ser comprar mercadería, vender la mercadería, cobrar y pagar. En ningún lado está ahí, en esos componentes o en esas etapas o instancias, el componente, por ejemplo, inversión en inversiones transitorias, por ejemplo, que es un rubro del activo corriente que yo podría, si polo al concepto de capital de trabajo contable, lo tengo que incluir porque tengo que hacer la diferencia entre activo corriente menos pasivo corriente, ¿sí? En cambio, de la mirada financiera, yo voy a contemplar o considerar solo conceptos que tengan que ver o estén asociados al ciclo operativo del negocio o del comercio que estoy analizando. Esta aclaración es para que cuando vayan a la teoría y después veamos los conceptos de determinación o cuantificación de capital de trabajo necesario, lo tengan un poquito más claro. Dicho esto, en esta instancia, como ustedes no vieron todavía eso, lo vemos como diferencia solamente entre activo corriente y pasivo corriente, desde el punto de vista contable. ¿Sí? ¿Me entendieron? Sí. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Yo tendría que sacar una diferencia entre el activo corriente, miren acá, el activo corriente al cierre, ¿sí?, menos el pasivo corriente al cierre, ¿sí? Ustedes hacen la variación de capital de trabajo, les da 11.860. Entonces lo que tendrían que hacer es activo corriente menos pasivo corriente al cierre menos al inicio. ¿Se entiende? Sí, profe, la Si comprobación que está ustedes, abajo sería. bien. Sí, la comprobación que está abajo. Pero bueno, esto no está sumado acá. Creo que lo trae, no, me lo trae de acá. Pero bueno, ahí está. De los rubros del activo corriente, acá tenemos activo corriente al cierre, 16.778, ¿sí? Menos pasivo corriente al cierre, ¿sí? Y así yo voy a obtener el capital de trabajo al cierre. Y al inicio va a ser activo corriente al inicio, total de activo corriente al inicio, menos total de pasivo corriente al inicio. Me va a dar esto. Entonces, por diferencia, voy a obtener una variación de capital de trabajo de 11.860 que voy a tener que explicar. ¿Sí? Acá está por redondeo nomás, ¿no? La diferencia. Pero voy a tener que explicar. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo tengo que explicar las variaciones o por qué varió el capital de trabajo, voy a explicar con todos los rubros, a ver para que me entiendan, con todos los rubros que no son corrientes. ¿Se entiende? Es decir, la explicación de la variación en el capital de trabajo me la va a dar, va a brindar me la van a brindar todos los rubros o las variaciones en los rubros no corrientes, sean activo y pasivo. ¿Se entienden? Sí, profe, por eso la Siempre que... deuda bancaria se toman los 6.000 nomás que eran del Exacto. Yo no voy a negocio. meter, acá no voy a explicar con variaciones corrientes de activo o de pasivo, respectivamente. No. Lo que voy a hacer es explicar con todo lo que me hizo variar mi capital de trabajo, desde el punto de vista contable en este caso, es decir, que voy a tener que mirar todo lo no corriente, solamente. ¿Sí? Entonces, vuelvo a lo mismo del análisis anterior. Como fuente, resultado del ejercicio, positivo. La amortización del ejercicio siempre va a ser la fuente por excelencia, por lo que ya explicamos anteriormente, representa una reserva de valor, más allá de que no me genera un egreso de fondo, ¿sí? Conceptualmente es una fuente, y los usos van a estar explicados. A ver, vayamos a las fuentes. Miren acá.
¿Tengo fuentes que sean no corrientes? Fuentes acá, no tengo acá. Todo lo que tengo acá es corriente, como fuente, digo. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Entonces, lógicamente, no tengo más fuentes. Acá lo único que me explica el origen de fondos es el resultado del ejercicio y la amortización del ejercicio. Y como uso, miro si tengo algo de uso como no corriente, tengo la deuda bancaria de 6.000, ¿vieron? La variación de deuda bancaria de 6.000 y el retiro de los socios en 21.000, ¿sí? Y la variación de bien de uso, perdón, el aumento, ¿sí? De 50.000, ¿sí? Bien. Por diferencia, obtengo la variación de capital de trabajo que me debe coincidir con la comprobación que haga, ¿sí? Ahí tendría que chequear nomás, no sé si vos, Mauri, tenés el mismo problemita ahí de Sí, igual. 811, acá está, acá puede ser. Sí, Lo voy a ver, a revisar, pero debiera ser redondeo sí, nomás. el remedio. Sí, 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 sí. De esa manera yo realizo el estado de fuente y uso de fondos sobre la base de capital de trabajo y realizo la comprobación. La comprobación es un poquito más compleja que eso, la base de caja, porque tengo que integrar dos componentes. La diferencia entre activo corriente y pasivo corriente al cierre y la diferencia entre activo corriente y pasivo corriente al inicio. Y por diferencia, a su vez, obtengo la variación de capital de trabajo. Yo les voy a compartir, chicos, esta info, está en todos los comentarios, observación. De todas maneras, yo sé que la mayoría tiene ya estos comentarios y además no sé la presentación, vos cómo la estás trabajando, Mauri, con los chicos, si la estás compartiendo o no. Pero bueno, nosotros nos quedaría pendiente compartirles de mínima el estado de fuente, Estado de patrimonial situación, exactamente. proyectado, ¿sí? Con los comentarios para que tengan las aclaraciones de dónde se obtienen los saldos, ¿sí? Y bueno, si queda alguna duda también la trabajaremos a través del aula virtual, chicos, porque la próxima clase vamos a habilitar seguramente foros, siéntanse libres de hacer las consultas que deseen ahí, que les vayan surgiendo a medida que van desarrollando los complementarios o las actividades adicionales que se les van pidiendo y se va planteando en el aula. Nuestra próxima clase son 3 clases vía Moodle, así que 4 clases, perdón, ¿sí? Tanto teóricas como prácticas, y recién nos volvemos a encontrar presencialmente el 6 de abril para ver ejercicios que tienen que ver con la unidad 4. Por favor, chicos, estén al pendiente del aula virtual, revisen los mensajes, recorran, hagan las actividades que de hecho son, digamos, parte de las obligaciones para promocionar la materia. Y por favor, las dudas que requieren de esta bimodalidad es que ustedes pongan mucho de ustedes a efectos de hacer consultas en los foros, etc. Es la forma que van a tener para evacuar todas sus dudas, ¿sí? Bueno, respecto a la comisión 7, bueno, le agradecemos al profesor Matar porque, bueno, terminamos ya con los contenidos de este ejercicio práctico, no